Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Hoy día tenemos la presencia por primera vez de nuestro querido amigo y compañero Jorge Contreras. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Oscar. Encantado de estar conversando contigo y con ustedes. Para nosotros también. Eh, Hace tiempo que estamos, tenía el desafío de que estuvieras por acá, pero por razones de enfermedad, de razones de viaje, de vacaciones y todo, por fin. Cuando Exacto. teníamos el programa en la radio, te había dicho, hace años, antes de la pandemia. Exactamente. Sí, porque lo que tú haces, nos vas a contar qué es lo que haces, qué es lo que haces, cuál es la razón de que va a estar acá con nosotros. Sería muy importante que se lo dieras a conocer a todos nuestros seguidores del programa de Acuarela Latinoamericana. Cuéntanos, Jorge. Mira, bueno, yo me llamo Jorge Contreras Alday. Yo llegué a Suecia expulsado por la dictadura cívico-militar chilena. Yo era militante del MIR chileno, del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Había sido dirigente nacional del FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, candidato a la Central Única de Trabajadores, a la Dirección Nacional por el FTR, dirigente sindical en el Banco del Estado donde yo trabajaba, y otra serie bueno, de cargos, se puede decir, que me dieron mis compañeros. Después, producido el golpe cívico-militar, yo decido quedarme en Chile, conociendo que los riesgos que tenía eran bastante altos. Yo era públicamente conocido ya. Y bueno, después de 3 semanas y media, casi un poco menos de un mes, fui detenido por carabineros y empecé a ser torturado en una comisaría de carabineros en Santiago. Después fui trasladado al Estadio Nacional de Chile, eh, que por ese entonces primer centro deportivo de Chile. Ahí fui torturado nuevamente, y después de un mes fui trasladado al desierto de Atacama, en el norte de Chile, al campo de concentración de Chacabuco, que había sido una oficina salitrera abandonada hace muchos años, convertida en campo de concentración. Estuve un año y fue en los primeros en llegar y los últimos en salir. Llegué a ser alcalde de Chacabuco. Y después me trasladaron de Chacabuco a Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Y estando en Valparaíso, se publica una lista de 100 prisioneros políticos que iban a ser canjeados con prisioneros políticos de Cuba o de la Unión Soviética en ese entonces. Eh, Eso no les prosperó a la Junta de gobierno chilena, militar, así que fuimos expulsados de Chile. Fui trasladado a Tres Álamos y del campamento, del campo de concentración de Tres Álamos, Santiago, me sacaron a la fuerza al aeropuerto en enero del año 75 y desde entonces estoy en Suecia. Yo había prometido mientras estaba prisionero de que si quedaba vivo, cosa que en ese momento era difícil, yo iba a entregar un testimonio a todos y todas que quisieran conocer lo que había ocurrido en Chile, con nosotros, con el país, con nuestro pueblo, etc. Y así lo he tratado de hacer en la medida de mi capacidad y de mi fuerza, digamos. Y lo hice tempranamente. Me invitaron a invitar en escuelas. Yo llegué a la ciudad de Uppsala, en Suecia. Me invitaron a las escuelas, después posteriormente a las universidades, en varias universidades de Suecia, he recorrido Suecia de norte a sur. Y bueno, y así fue hasta que un día eh, yo pensé escribir un libro y yo decidí que ese libro tenía que ser en idioma sueco, directamente en idioma sueco. Yo no tengo traducción de ese libro. Y lo saqué, el libro, lo publiqué, ¿no? Y ese libro se transformó en una especie de clásico en Suecia, porque no hay muchos testimonios en Suecia escritos directamente en idioma sueco, testimonio de algún sobreviviente.
Esa era Campos de concentración. la razón principal de escribirlo en sueco era para llegar a Suecia, digamos. Por supuesto, porque Exacto. en ningún otro país del mundo hablan sueco. No, no, pero era un compromiso porque a mí me habían dicho durante muchos años, lo que es cierto, que nosotros normalmente los chilenos funcionamos entre chilenos. Entonces me decían, ustedes para recibir solidaridad son excelentes, pero ustedes no devuelven nada, digamos, ¿no? Y sería importante que nos dejaran algo a nosotros también, porque los tiempos pasan, nosotros tenemos hijos, hijas, y queremos compartir con ellos lo que ocurrió, la tragedia chilena. Entonces yo tomé la decisión de escribirlo en sueco y lo hice. Como te digo, fue un suceso porque estaba casi en la mayoría de las librerías de Suecia mi libro y fue conocido en todas partes y es material de consulta de quienes escriben doctorados, etcétera, sobre Chile y Latinoamérica, no solamente Chile. Bueno, pasaron los años y me empezaron a reclamar naturalmente que por qué no escribía nada en castellano, ¿no? Y así que tomé la decisión después, pasaron muchos años y lo escribí en castellano. Y bueno, estoy muy orgulloso también con ese libro, porque eso permitió, por el idioma, de que llegara a muchas personas, en muchos países, ¿no? Y fui invitado tempranamente, por ejemplo, a Barcelona a presentar mi libro. En la primera edición la publiqué en Barcelona. Y, y bueno, ahí lo presenté en la Feria Literal de Barcelona. Y después volví de nuevo a Barcelona. Fui entrevistado por la Radio Nacional de Suecia en Barcelona y me empezaron a invitar de otros lugares. También fui a Madrid, invitado por la Universidad Autónoma de Madrid, y etcétera. Eh, bueno, y, y así ha sido en varios países. Mi libro se ha repartido por distintos países del mundo, en la medida de mis posibilidades. Y a fines del año pasado estuve en Chile y lo presenté en Chile también. Y eso fue para mí, bueno, un motivo especial porque lo presenté entre otros lugares en dos lugares que son un poco emblemáticos. El espacio Laura Allende, eh, que se llama así como homenaje a la hermana de Salvador Allende, Laurita Allende, y de la Fundación Miguel Enrique también. Y lo otro fue en el ex centro de tortura, uno de los peores durante la dictadura chilena cívico-militar, Londres 38, que es un espacio de memorias ahora, ¿no? Y eso fue para mí bastante especial porque, bueno, porque ahí fueron destrozados compañeros muy queridos. Y eso, bueno, y me siguen llegando invitaciones de distintos lugares y sobre todo me gusta mucho llegar a la juventud, que es lo que tenemos que hacer, digamos, creo yo, dejar algo para los más jóvenes y sobre todo para los que vienen. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer hasta el fin de mis días. Eso sería en general. Dime, Jorge, los libros, ¿cómo se llaman los libros? Bueno, es un solo libro, pero uno en sueco y el otro en el idioma castellano, ¿verdad? Sí, ¿Es el mismo, es son el dos mismo libros. libro? Creo que tú tienes la tapa de los dos libros, ¿no? Sí, sí, Ahí, pero no yo, sino que para los oyentes, para que allá. de eso El se trata. libro, bueno, para quienes hablan sueco o entienden sueco, el libro en sueco se llama Chile este septiembre 1973, Kuppen, Terror o Tragedia, el golpe, el terror y la tragedia. ¿No? Traducido al castellano es Chile, 11 de septiembre de 1973, El golpe la dictadura, digamos, el golpe militar, de terror y tragedia. Eso y era la en el fondo. tragedia. Eso sería. Ah, Y en castellano, bueno, ni olvido ni perdón, una víctima de la dictadura chilena acusa. Yo voy a tratar de mostrar, no sé si se ve, sí, 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 este es la tapa del libro en sueco, ¿no? sí, sí, lo vemos perfecto. A ver, espera un poquito, espera, muéstralo de nuevo para que se vea.
ahí se ve mejor. Sí, eso es. ¿Y el otro? Y el otro más grueso, 366 páginas. Además, el contenido, solamente el título ya es bastante grueso, ni olvido ni perdón. Y además que la imagen está inspirada en, en la fotografía que tomaron los periodistas alemanes de la República Democrática Alemana, que se hicieron pasar por alemanes de la República Federal Alemana para engañar a la Junta y les permitieron entrar y fotografiar y filmar, porque se suponía que eran muy anticomunistas y eran de la República Democrática Alemana. Dime el contenido del libro, de eso, ni perdón, ni olvido ni perdón. Eh, ¿Qué es lo que es lo central? Digamos, no, no voy a relatar acá, pero ¿qué es lo que es lo central? Mira, hay una parte, es más completo que el libro en sueco, pero hay una parte que es extensa, que es la parte histórica, digamos. O sea, que es toda la conspiración contra el gobierno popular, toda la conspiración contra el gobierno de Salvador Allende, y culmina con el golpe cívico-militar y el asesinato del presidente. Y eso es bastante largo porque he tenido acceso a bastante documentación. Lo otro después es el viaje mío por el terror. El viaje mío que parte, como te contaba, desde que yo fui detenido. Ese Mm. viaje no solamente es un viaje mío, es el viaje nuestro. ¿Verdad? Yo voy relatando lo que ocurre con nosotros, ¿no? Los compañeros, por los distintos campos de concentración de la dictadura cívico-militar. La tercera parte, que es la que yo titulo eh, Crímenes de lesa humanidad, es un homenaje a los compañeros nuestros, compañeras y compañeros, que fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar, ¿no? Todos los crímenes que se cometieron, incluyendo algunos que son emblemáticos, como la muerte de Víctor Jara, qué sé yo, otra, y otros, digamos, la Operación Colombo especialmente. Y la última parte es la transición chilena de lo que de la dictadura cívico-militar a lo que yo llamo la pseudo-democracia que hemos vivido los últimos 30 años, un poco más, ¿no? Y eso es todo el libro, son casi 400 páginas. Yo tenía documentación, digamos, para escribir mucho más, digamos, pero yo sé que nuestra gente lee poco, ¿no? De dónde sacaste tú toda esa? ¿Fuiste a Chile a sacar documentación o por medio de...? En parte de Chile, tal como lo dices tú. ¿Mm? Y en parte, toda la información que hay, yo paso leyendo eso, ¿no? La documentación que hay en, por ejemplo, la documentación que yo llamo documentación propia, vale decir, la documentación que viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, el informe de la Comisión Church al Senado de los Estados Unidos, que investigó la intervención de Estados Unidos en Chile durante 10 años. Y es de una riqueza muy grande porque cuentan ellos todo lo que hicieron, digamos, ¿no? Bueno, entre otras cosas eso, el informe Church, el informe, bueno, hay varios informes. Después están las comisiones de verdad, primero la llamada comisión RETI, que es la comisión sobre asesinatos y desapariciones, y después la comisión Balish, que es la comisión a la cual nosotros también prestamos testimonio, ¿no? La Comisión sobre Prisión, Política y Tortura en Chile. Esos documentos son centrales, pero después están todos los testimonios que existen, escritos por sobrevivientes o por abogados de derechos humanos o por organizaciones de derechos humanos en general y por periodistas que han dedicado mucho esfuerzo a documentar la historia nuestra, etcétera. O sea que he tenido bastante, tengo una cantidad de libros muy grande cuando escribo mi libro. Eh, me he tenido que leer bastante. Y sobre todo ha sido en parte bastante doloroso el trabajo, porque parte de mis libros
yo lo escribí entre lágrimas. Eh, yo escribo sobre el terror que vivieron compañeros nuestros, compañeros muy queridos algunos, a quienes yo consideraba hermanos. Y algunos de ellos ni siquiera han tenido una tumba donde sus familiares puedan ir a dejar una flor. Están o en el fondo del mar o enterrados clandestinamente todavía. Y eso ha sido muy doloroso. Pero bueno, la vida es así y yo lo voy a seguir haciendo. He tenido el respaldo y el reconocimiento de muchos de los familiares de nuestros compañeros por haber seguido honrando la memoria de sus seres queridos. Mira, eso de escribir entre lágrimas, yo creo que a todos nos pasó cuando hubo que escribir el testimonio a la Comisión Bález, por ejemplo. Exactamente. En lo personal, a mí me costó un año escribir Sí, porque dejaba de lado, no podía seguir. O sea, los exacto. recuerdos, pasaba un mes y no podía escribir. O sea, me costó muchísimo, Sí, muchísimo escribir, relatar lo que había vivido. por supuesto. Yo creo que a todo el mundo le pasó. Ahora, ahí hay una riqueza enorme en cuanto a testimonio con respecto a los testimonios de la Comisión Vales, que Ricardo Lagos dejó clausurado hasta 50 años, Exactamente. poder conocer esos testimonios. A lo mejor nosotros no vamos a estar, no sé cuándo se cumple eso, no tengo claro cuándo se cumple eso, esa fecha. Ahí van a salir muchas cosas también Sí, eh, por supuesto. que se van a conocer. Ahora bien, otra de las consultas, ¿tienes proyecto de seguir escribiendo? Mira, bueno, yo no soy muy joven, que digamos, estamos todos en la edad, digamos, la tercera edad, somos jubilados y hay problemas de salud y todo. Yo tengo la esperanza de poder escribir un libro más, un tercer libro. Yo, yo pensaba que iba a haber más libros de compañeros sobrevivientes. No hay muchos más, digamos, y eso lo supe cuando estuve en Chile ahora y así es. Y lo peor de todo, yo lo voy a intentar, pero lo peor de todo es que se hizo un estudio, una encuesta muy grande el año pasado en Chile, donde se determina que muy poca gente lee libros, ¿no? La mayoría de los que leen libros son mujeres, ¿no? Y de los que, pero había una cifra que es peor que esa, que de los que leen, solamente menos del 5% reconocía haber entendido lo que leyó. Y eso es muy peligroso para adelante, digamos, ¿no? Porque el poder mediático es muy grande. Y si la gente directa o indirectamente confía en ese poder mediático de nuestros enemigos, es bien triste, digamos, la imagen que se va a llevar de nosotros y de lo que pasó con nuestro país. Así es que, bueno, pero yo voy a hacer un intento de escribir un tercer libro. Lo voy a hacer, un Sí, intento. sí, es muy importante eso. Yo creo que a lo mejor nuestros hijos, digo yo, de la generación nuestra, hablando de Chile, no van a ser capaces porque a lo mejor quizás los padres se han frenado un poco en contar, en relatar como debiera ser. Eh, los que se van a interesar van a ser los nietos, las generaciones que vienen después. Yo creo Exactamente. que hay un ejemplo de aquí Alemania, de Eso aquí, de yo te lo Europa, comentaba, creo. creo que tú me lo conversabas y Sí. empecé yo a investigar también y claro, justamente, o sea, cuéntalo, esa parte que es muy interesante. En Alemania se considera, claro, que la primera generación, la generación dañada, digamos, la generación que fue víctima, ¿no? del nazismo y de la dictadura. Eh, Esta es una generación traumatizada. Llegan los sociólogos, investigadores a la conclusión de que es tan traumatizada que no van a poder contar ni su experiencia ni lo que ocurrió. Digamos. La segunda generación no puede hacerlo porque no tienen ayuda de la primera, de sus padres, digamos.
Y es la tercera generación, los nietos, tal como tú dices, que empiezan a investigar. Dicen, ah, pero yo quiero saber qué pasó con el abuelo, con la abuela. Yo quiero saber qué les ocurrió, dónde estuvieron, ¿no? Y, y entonces empiezan a investigar y empiezan a tratar de reconstruir la historia de sus abuelos. Y eso me ha ocurrido a mí personalmente porque me han contactado nietos y nietas de compañeros nuestros que estuvieron presos con nosotros, ¿no? Y que me agradecen que yo haya escrito lo que pasaron sus abuelos, ¿no? Y han comprado mi libro y se lo han regalado a sus padres para que sepan qué pasó con sus abuelos. Y así es, digamos. Y yo creo que por eso la batalla por la memoria es una batalla bastante importante y decisiva. Es qué le vamos a dejar a las generaciones venideras. Jorge, ¿te has encontrado alguna vez dentro de tu testimonio, en tus charlas que has dado, te has encontrado con algún tipo de ese caso, jóvenes que no son hijos, que son nietos, qué sé yo, y que Sí, claro, claro. cuéntanos, cuéntanos. Ha sido bien emotivo eso porque una de las tantas, bueno, en varias partes me ha ocurrido, que después he visto jóvenes bastante emocionados y después de la charla se han acercado a mí para agradecerme, porque decían, mi abuelo, o mis padres, algunos, digamos, ¿no? Pero abuelos, no nos contaron nada, nunca. Así que gracias por contarnos la historia de ellos, ¿no? Por saber qué ocurrió con ellos. Y eso para mí, no sé, pues eso para mí es un grito, como dicen en Suecia, un recibo, eso, de que he hecho algo, digamos, que dejo algo, un aporte, digamos. Me siento muy orgulloso de eso, ¿no? No, no, debe ser muy doloroso para esos padres, a lo mejor que no fueron capaces, porque es un asunto Exacto, también doloroso contar a sus hijos. eh, Quizás cuando ya están un poquito más grandes, a lo mejor no comprenden, viven en una sociedad distinta. Los que están allá en Chile quizás a lo mejor están más cerca, pero ¿cuántos lo han hecho? Y como tú dices, o sea, exactamente, falta que se escriba, falta que se relate, que se cuente. Y exactamente, está la otra fuerza también que evita que eso ocurra, por supuesto. exactamente. Lo has dicho Claro, justamente. claro. Así es. Bueno, Jorge, no sé si tienes algo más que decir, Bueno, contarnos. pedirle a todos y a todas aquellas que pueden hacerlo, que tienen la posibilidad de dejar un testimonio para los que vienen, para sus nietos, para sus hijos, los nietos de sus nietos, que no permitan, que no permitan que sean nuestros enemigos la gente que aplastó nuestro proceso y que aplastó cuerpos y aplastó a nuestros compañeros, que no sean ellos los que tengan que contarle quiénes éramos nosotros, por qué luchamos, qué ideales teníamos, etcétera. Que hagan un esfuerzo antes que sea demasiado tarde de hacerlo, porque vale la pena, porque es un aporte, ¿verdad? Y los va a hacer sentirse mejor también como ser humano. Yo les puedo garantizar eso, de que yo a pesar, digamos, de lo que he sufrido escribiendo estos testimonios y leyendo todos los días, a veces, testimonios terribles, ¿no? De mis compañeros que fueron destrozados literalmente como por el dictador. Así todo me ha dejado, me ha dejado por el lado positivo, si se puede llamar así, el hecho de sentirme orgulloso de que puedo hacerlo, de que puedo seguir denunciando lo que hicieron con nuestros compañeros. Yo no me olvido de una cosa, Oscar, no me olvido de una cosa, no me he olvidado nunca, y la tuve siempre presente hasta el día de hoy, que yo pude haber sido uno de esos compañeros y compañeras que está en el fondo del mar o que está enterrado clandestinamente en algún lugar de nuestro territorio. Y de eso yo no me olvidé. Yo no juzgo a otros que lo hayan hecho y todo, pero yo de eso no me olvidé nunca.
Y por eso, eso a mí me ha comprometido para siempre, me ha comprometido de por vida. Y ha sido un acto, la memoria se dice hoy día en Chile en estos días, es un acto de justicia, la memoria. Y claro que lo es, porque nos estamos disputando, como dijo un conocido alcalde de un partido popular en Chile hace poco, la lucha por el pasado nos va a mostrar el camino del futuro, ¿no? En este momento se está imponiendo una especie, no solamente un negacionismo de lo que ocurrió, sino que se está tratando de meter a la fuerza una especie de empate en la sociedad chilena, en donde nosotros que fuimos torturados, asesinados, desaparecidos, somos tan culpables como nuestro verdugo. Y eso es horrible, eso es realmente horrible. Sí. Eso no podemos aceptarlo. Me ha respondido a Eso una más o pregunta que menos. tenía, me ha respondido a una pregunta que tenía en mente, justamente con respecto a ahora que vienen los 50 años y la espera es Exacto, como que quieren borrar ese pasado, como que no quiere que exista. exacto, Y exacto. que hubo un error, que hubo un error, y eso es nefasto, no se puede aceptar ese punto de vista. Bueno, tenemos que Por supuesto. despedirnos, Jorge, la hora se nos... Ese es el peor enemigo que tenemos cuando en la Claro, comunicación. Nos gustaría seguir sí, conversando, pero no va a ser la última vez que va a estar por acá, espero no, yo, que nos cuente más seguimos vivos. detalles, qué sé yo. Eh, tenemos que despedirnos, Jorge. Muchas gracias por hoy día y bueno, muchas gracias por tu gentileza. Y gracias a los que puedan estar escuchando, ¿no? Un saludo fraterno, y a pesar del tiempo, lleno de esperanza, porque un futuro mejor para Chile y para el mundo es posible. Y muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a ti y a todos ustedes, amables oyentes, ese caluroso abrazo fraternal de mi parte. Hasta pronto.